Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el equipo Mariposas de Barrio, en la cual en esta presentación abarcaremos los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que emanan del artículo 31, en cual empezaremos con de el concepto de contribuciones, el cual nos habla en el artículo de 31 de la fracción cuarta, en donde nos dice que contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los Estados Unidos, son obligaciones del derecho público establecidas por la ley, cuyo propósito es proporcionar recursos al Estado para satisfacer las necesidades. Es que, como, como querer cooperar entre todos los ciudadanos en todos los ciudadanos del Estado de México, contribuir al gasto público, a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, en ello es como cooperar a nuestra casa, ¿no? Tenemos que llevar cada uno tenemos que llevar el gasto y tenemos que cooperar para satisfacer nuestras necesidades. Después a ello nos atribuye al artículo 31. Ok, el artículo 31, así como lo dijo la compañera, habla de distintas contribuciones que nosotros estamos obligados a hacer por el simple hecho de ser mexicanos, en la cual debe de ser con nacionalidad mexicana y cumplir con más de 18 años de edad y entrar en un cierto requisito en el cual nosotros vamos a recibir un pago mensual en el cual nosotros le llamamos salario para que estemos registrados en el SAT. En este tipo de ejemplo, las contribuciones no todas las personas van a pagar. Por ejemplo, se va a pagar impuesto de predial, impuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en este caso es el IMSS, y el pago de tasa municipal a obtener una licencia de apertura. Y no nos vamos tan lejos al momento de, por ejemplo, sacar una licencia para conducir. Se paga una cierta cuota que el mismo estado establece que va subiendo año con año, ya sea si los vas pagando al corriente o si tienes un atraso en algún pago, es como tú lo vas a ir pagando. Esto, las obligaciones de los contribuyentes, tenemos de uso, pero también de goce. Las obligaciones de de las personas que nosotros vamos, bueno, que nosotros vamos a mismos pagar, es presentar declaraciones fiscales, periódicas. ¿Esto a qué se refiere? Que vamos a identificar cuánto ganamos o cuánto gastamos, identificar claramente en qué se va a gastar cada cosa, en cada centavo. Al nosotros como personas físicas, al momento de nosotros dar nuestra declaración, tenemos que ser muy precisos, ya que depende de nosotros si tenemos algún error en algún resumen fiscal. Igual, mantener registros contables precisos y realizar los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos, que en este año ya se aproxima el pago del predial. Igualmente, las declaraciones fiscales, que son los que ya se aproximan, ya de entre marzo y abril. Después, seguimos con el principio de obligatoriedad, en donde el artículo es demasiado claro. Del artículo 31 constitucional habla en la parte de arriba que son obligaciones de los mexicanos, o sea, estamos obligados a esto. Y quiero mencionar algo que es importante. La obligación dice que es la obligatio ligo ap y ligo apto y ap alrededor del cuerpo. O sea, estamos obligados a hacer estas contribuciones. En la fracción cuarta dice contribuir para los gastos públicos así de la federación, y también dice la obligación es un vínculo jurídico que nos constituye la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. Ve, Verajano, la obligación es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de hacer o no hacer. Llevándolo al derecho tributario, nosotros tenemos la obligación de pagarlo. Es como si nosotros fuéramos los deudores y el Estado fuera el acreedor. O sea, no importa aquí
si seas extranjero, si no seas, tenemos que pagar eso porque es una obligación. También nos menciona que en el artículo 30, en el artículo de la Constitución Política, en el artículo primero, dice que en los Estados Unidos mexicanos nos da, nos da toda persona gozará de los derechos y los reconocimientos de ellos. Entonces, el ser mexicano y ser extranjero no nos libera de ello. Al pisar suelo mexicano, no solo estamos gozando de sus derechos, no solo nos están garantizando estos derechos, sino también tenemos que pagar por pisarlo. Es como si el territorio mexicano surtiera esta magia de que al momento de pisarlo, surtiera los efectos que son derechos y obligaciones. Dice Cortina que si los mexicanos y extranjeros gozan de los derechos básicos del hombre, también deben de estar colocados en el mismo rango en cuanto a sus obligaciones públicas, entre ellas la de pago de impuestos de los sujetos que se encuentran en los supuestos jurídicos previstos por la norma tributaria, sin importar la nacionalidad. Ahí lo que menciono, o sea, no importa si eres mexicano o eres extranjero, al momento de tú pisar solo mexicano es, es que vas a gozar de sus que vas a gozar de sus derechos y sus obligaciones. Está como en, está como en este dibujito que puse ahí, de, de mexicanos y extranjeros que al momento de estar pisando este suelo también surgen estos derechos y estas obligaciones. Y una de esas obligaciones que tenemos los seres humanos que pisamos este territorio mexicano es pagar las contribuciones que conlleva. Dice que la obligación que impone a los mexicanos y a los extranjeros citado precepto constitucional en el que ya que esta es la única forma de contribuir al goce del gasto público. Aquí todo va parejo, o sea, si tú pisas suelo mexicano, tienes que pagar impuestos. ¿Seguimos? Mi nombre es Gloria Denis Martínez Gaspar y les voy a explicar un poco acerca del principio de vinculación al gasto público. Bueno, este principio es uno de los pilares de la administración pública, ya que está relacionado con la manera en que se gestionan los recursos del Estado. En pocas palabras, este principio establece recursos destinados a diferentes gastos, valga la redundancia, públicos, deben ser utilizados exclusivamente para los fines para los cuales fueron asignados. Es decir, los fondos que el gobierno recibe y asigna a ciertas áreas, como el área de salud, educación, seguridad, otros servicios públicos, obras públicas, no pueden usarse para otros fines que no sean los previstos en el presupuesto. En este caso, cada año el gobierno elabora un presupuesto que define cuánto dinero se va a destinar a cada área. También este presupuesto es aprobado por el Congreso y tiene carácter legal. Una vez que este es aprobado, las autoridades responsables de las diferentes áreas, como los ministerios o departamentos, reciben los fondos asignados para cumplir con sus funciones. El principio de vinculación significa que el dinero que se asigna a un área debe ser usado estrictamente en los fines y proyectos que se han determinado en el presupuesto. Por ejemplo, si se le asignan fondos para la construcción de una escuela pública, ese recurso que se asignó no puede destinarse para otras cosas, como, por ejemplo, no sé, que quieran pagar el sueldo de
alguien que quiere construir un hospital, pues no se va a poder porque ese dinero fue, ahora sí que fue estrictamente para, ¿cómo se dice? Fue estrictamente, fue, eh, se me fue la palabra, pero simplemente no se puede usar ese dinero porque es para hacer la escuela, no para hacer el hospital. Ahí me confundí un poquito. También dice que es esencial que haya un control riguroso para que no se desvíen los fondos. Los entes encargados de fiscalizar, como los tribunales de cuentas o los auditores internos, deben asegurarse de que cada gasto sea, pues, ahora sí que apropiado y esté vinculado a lo que se autorizó. También este principio busca asegurar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, de modo que el dinero de los ciudadanos se utilice de manera adecuada en los fines públicos establecidos. Ahora sí que tomando el mismo ejemplo de hace rato, ¿no? De que el gobierno asigna tal vez unos 10,000 pesos, 10 millones de pesos para la construcción de un hospital en una zona rural. Pues según el principio de vinculación al gasto público, estos 100 millones de pesos no pueden ser utilizados para pagar sueldos de empleados de otras dependencias ni para otras obras. Esto garantiza que el dinero se destine de forma eficaz y al cumplir el objetivo para que fue presupuestado. Mi nombre es Candy Geraldine López Jiménez y en el principio de proporcionalidad se va a hablar de primero que es una proporción. Es una pequeña parte de un 100% de algo. No importa de qué sea, si sea de un objeto, de alguna cosa, de un insumo o de dinero. En este caso estamos hablando de dinero, que son contribuciones, que es una pequeña parte de la cual de nuestro sueldo va a salir proporcionalmente, como lo dice la Constitución, para todos los mexicanos. No importa si tu salario, por ejemplo, es de 18,000 pesos a 100,000 pesos. El porcentaje que se va a adquirir de ese mismo sueldo se va a hacer también para todas las personas, independientemente del salario que lleguen a ganar mensualmente. En este se establece como principio constituyente lo que es la proporcionalidad y la equidad, tomando en cuenta los derechos fundamentales de la persona. Como lo dijo mi compañera anteriormente, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas em, tendrán todos los derechos por igualdad que de la Constitución emanen. Todos los derechos que diga la Constitución, como de igualdad a la vida, a la equidad y entre otros, serán atribuidos también a todas las personas, ya sean menores de edad o mayores de edad. En este caso, se va también a ver un correcto ingreso del registro del gasto público. Como lo mencionó anteriormente la compañera, igualmente al adquirir una cierta cantidad de dinero del parte del Estado para hacer una cierta obra y a lo mejor se fueron 2, 3 pesos de más o de menos, se hace un desvío de fondos. Eso actualmente y hace mucho tiempo se sigue considerando como un delito, un desvío de fondos en la cual si no lo tienes de manera justificada y sintetizada en el que, por ejemplo, adquieras
alguna factura o algún otro papel que sea de documento público que te pueda acreditar la cantidad que tú gastaste o ganaste, se hace un desvío de fondos o incluso hasta lavado de dinero. La proporcionalidad de los impuestos se refiere a la esencia a la que los sujetos previstos en la relación jurídica tributaria pueden obtener en función de su respectiva capacidad contributiva. Dependiendo el gasto que se llegara a tener, es como se va a contribuir al Estado. La contribución clásicamente es algo que nosotros vamos a proporcionarle al Estado, no en mayor cantidad, pero sí en una forma de semillita, en la cual nosotros vamos a ir incrementando e incrementando mes con mes, en la cual se va haciendo una cantidad considerable y realmente grande, en la cual no solamente entran proporcionales en proporcionalidad de gobierno, también entran algunos particulares o en alguna otra contribución en la cual nosotros seamos parte. ¿Le pueden cambiar a la otra, por favor? Gracias. Exige que las cargas fiscales en el conjunto de individuos se estructuren de manera tal o desconcentrada, dependiendo de cuál sea el parámetro que nosotros estemos manejando. La siguiente compañera. Perdón. Bueno, el principio de equidad lo que busca garantizar el derecho de contribuir con reglas justas a través de leyes que contengan disposiciones que consideren la capacidad económica pues del sujeto pasivo para fijarle pues lo que es la carga tributaria, así como su condición jurídica para generar la obligación de contribuir. Esto quiere decir que genera consecuencias de derecho. La labor encomendada del legislador es la de crear pues una ley que sea justa, que encuentre un equilibrio entre la obligación de contribuir al gasto público, em, respetando la individualización de dicho sujeto, propiciando igualdad ante la ley de este individuo respecto de otros. Este principio busca evitar desigualdades y garantizar que el sistema tributario contribuya pues, a la justicia social y al desarrollo económico sostenible. Existen dos tipos de equidad, la horizontal y la vertical. La equidad horizontal son donde las personas tienen la misma capacidad económica y deben de pagar el mismo monto de impuestos. Un ejemplo de la equidad horizontal pues, es el IVA, donde dos personas, por ejemplo, dos personas compran el mismo producto o servicio y deben pagar el mismo porcentaje de IVA sin distinción de nacionalidad, género o estado civil. La equidad vertical, pues quieren tener, tienen una mayor capacidad jurídica y deben contribuir en mayor medida de quienes tienen menos recursos. Un ejemplo de esto es el impuesto del patrimonio o la riqueza. Supongamos que, un millonario que posea varias propiedades y activos financieros pagan más impuestos patrimoniales que pues alguien que tiene solamente pues una vivienda. No significa que todos deben pagar el mismo impuesto, sino que todos que tienen capacidad contributiva pagan algún impuesto siempre que se encuentre en la misma situación jurídica o de hechos previstos pues, por la ley. La siguiente, por favor. La otra. La otra. Ok. Ahora, el principio de legalidad es un principio pues, fundamental del derecho tributario, que establece que solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos. Esto significa que en ningún impuesto, tasa o contribución puede ser exigido sin que exista una norma legal previa
que lo establezca. Este principio se encuentra consagrado en diversas legislaciones y contribuciones, por ejemplo, pues en la Constitución. El principio de legalidad tributaria se vincula con el principio de reserva de ley. Solo el legislador puede establecer tributos, evitando arbitrariedades del Ejecutivo. Y el principio de seguridad jurídica, que pues busca garantizar que los contribuyentes conozcan con certeza sus obligaciones fiscales. Y el principio de capacidad contributiva, que es relacionado con los impuestos, deben ser proporcionales y equitativos según la capacidad económica pues, del ciudadano. Eso sí, también se relaciona con el principio de equidad. Listo. Derecho tributario. Principios que emanen del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada uno de estos principios se ven reflejados en cada contribución o tienen que verse reflejados y no es una excepción en la jubilación o de las personas jubiladas. Según la tesis 111-2012, cada pensionado tiene que destinar el 10% de su pensión al gasto público y según el artículo 2 clasifica las contribuciones. Las aportaciones de seguro social son contribuciones establecidas a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas. El principio de proporcionalidad se basa en tomar un cierto porcentaje de una cantidad base del contribuyente. En este caso vamos a examinar lo que es su salario mensual. Para los pensionados, se aportará mensualmente al fondo de pensiones el 10% de su salario en base a su cuantía. No importa si gana 10,000 o 200,000 pesos al mes. Esto va a variar dependiendo al principio que se marca en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que la persona tributaria con proporcionalidad y equidad, los cuales son con correctos ingresos para los recursos públicos. Tomando en cuenta una de las características más importantes, que es la capacidad contributiva, en el cual es una potencialidad real al contribuir al gasto público. Esto es imponible del tributo, el cual refleja una manifestación económica del contribuyente, es decir, la riqueza que se establece del mismo salario. En la tesis jurisprudencia menciona que la aportación del 10% de la pensión mensual al Fondo de Pensiones del Estado de Sonora es una contribución de seguridad social. Esto significa que su destino está directamente vinculado a un gasto público específico, el financiamiento de fondo de pensiones para garantizar prestaciones como jubilación, vejez, cesantía, invalidez y muerte para los trabajadores y sus beneficiarios. Por lo tanto, esta aportación del 10% cumple con el principio de vinculación al gasto público, ya que su recaudación no se usa para cualquier otro propósito, sino que se dirige exclusivamente al sostenimiento del sistema de seguridad social en Sonora. En esta jurisprudencia por el principio de equidad nos dice que el fallo reconoce que la aportación del 10% de la pensión mensual al fondo de pensiones constituye una contribución de seguridad social y por tanto debe cumplir con los principios del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución.
Debe garantizar la equidad horizontal, que nos dice que todas las personas en la misma situación pensionista deben realizar la misma aportación proporcional a su pensión. Y por la equidad vertical, que nos dice que la contribución se fija en un porcentaje del 10%, lo que significa que quienes reciben pensiones más altas aportan más en un términos absolutos, reflejando un criterio de progresividad en la carga tributaria. Por el principio de vinculación al gasto público, nos dice que el fallo también subraya que esta aportación se destina exclusivamente al fondo de pensiones, cuyo propósito es garantizar prestaciones de seguridad social para trabajadores, pensionistas y sus derechohabientes. Esto significa que los recursos obtenidos por esta contribución no se pueden desviar a otros fines, sino que deben utilizarse únicamente para el funcionamiento de las pensiones. Los principios que emanen del artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son importantes, así como la obligatoriedad, el gasto público, la proporcionalidad, la equidad y la legalidad. Son importantes, pues regulan cada contribución de los ciudadanos, que sea legal y justa para cada uno de nosotros.